Buenas tardes hermanos, ¿cómo están? Un gusto estar compartiendo este tiempo delante de la presencia del Señor y considerando algunos aspectos de la Biblia. Y como venimos estudiando y haciendo un devocional sobre lo que es el apóstol Juan, el Evangelio según San Juan, estamos considerando el capítulo 6 y en este caso vamos a leer capítulo 6 dije del 16 al 30. Vamos a estar considerando esta porción y bueno, vamos a orar antes, ¿no? Para que el Señor también esté en este tiempo con nosotros y que podamos entender y que lo poco que podamos compartir en esta tarde, en este cortito tiempo, podamos que sea lo más jugoso posible, ¿no? Y que todos podamos entender lo que la palabra del Señor nos dice en esta porción tan linda, tan jugosa del Evangelio de Juan. Señor, te damos gracias, Padre, por esta tarde. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por estar con nosotros siempre. Y queremos, Señor, dejar este tiempo en tus manos, Señor, para que tú hagas lo que tengas que hacer en cada uno de nosotros a través de tu palabra, a través de lo que vamos a leer y compartir. Padre, y prepara, Señor, nuestra mente y nuestro corazón para poder hacerlo, Señor, en mi caso, hacerlo con idoneidad. Y Señor, que los que van a recibir este devocional también estén dispuestos, Señor, y que, Padre, podamos tener revelación todos en cuanto a lo que dice la palabra del Señor en este día. En el nombre de Jesús, amén. El devocional anterior, Jorge consideró los primeros versículos del capítulo 6, donde nos habla de el milagro que hace Jesús con la repartición de los panes, de la alimentación de los varones, de estos 5.000 varones, y que lo había hecho con 5 panes, ¿no? Y 2 pececitos, 2 pececillos, dice la palabra. Este, Dice en el versículo 11 del 6, dice, tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados a sí mismos de los peces cuanto querían. Y les dio de comer, ¿no? Este es el tremendo milagro que había hecho solamente con 5 panes y 2 peces. Y dice que cuando recibieron, dice, cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos que recogieran lo que había sobrado y habían sobrado 12 canastas, nada más y nada menos, ¿no? 12 canastas de 3 panes. Dice, y aquellos hombres, desde el versículo 14, dice, aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Tomaron conciencia, ¿no? De quien, conciencia entre comillas, ¿no? Por lo que vamos a considerar y por lo que ya consideró Jorge en el devocional anterior, ¿no? Dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, presta atención en esto, hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y esta es lo que nos toca a nosotros considerar en esta noche. El versículo 16 dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con gran viento que soplaba, y cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto lo recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias, junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús, estamos en el versículo 26, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo
que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. El 27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. El 28 dice, entonces les dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y el 30 dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Leímos que en el versículo 15 dice que Jesús entendió que iban a venir a buscarlo, ¿no? Iban a venir a buscarlo entonces para hacerle rey. Él ya sabía cómo venía toda esa movida, entonces él se retira solo al monte. Dice que al anochecer, ¿no? Después de ese día, a la noche, dice, descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Y dice, ya estaba oscuro y Jesús no había venido con ellos. Yo cuando empecé a leer estos versículos pensaba en esto de la oscuridad, ¿no? Entraron al mar, en principio entraron sin Cristo, sin Jesús, se fueron sin Jesús. Y se puso oscuro, o sea, llegó la noche, y dice el 18, y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Por consecuencia del viento, el mar se levanta, ¿no? Se levanta en olas, que después, cuando decimos que revienta la ola en la orilla, ¿no? Pero el mar como que crea ondas, pero enormes, se ve por el gran viento que soplaba. Y yo pensaba, trasladaba esto que leía a nuestra vida, ¿no? ¿Cuándo nuestro corazón está más dispuesto a recibir al Señor? ¿Cuándo nosotros estamos más dispuestos de recibir al Señor, ¿no? Cuando hay oscuridad en nuestra vida, ¿verdad? O cuando hay una tormenta, o cuando hay un gran viento que sopla, ¿no? Que hace tambalear el lugar donde estamos. Ese es el momento que por lo general nosotros estamos más predispuestos, ¿verdad? De recibir al Señor. En este caso no estaba Jesús con los discípulos, ¿no? Dice que cuando habían remado como 25 o 30 estadios, así que por la cuenta que más o menos yo pude sacar son muchos metros, dice, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Tuvieron miedo porque no le conocieron, ¿no? Yo pensaba, primero pensaba en el milagro, ¿no? De cuando repartió los 5 panes, ¿no? y los pececitos. De la cantidad de personas, ¿no? De la cantidad de varones. Dice que eran 5.000 varones. Yo pensaba 5.000 varones. Es increíble. Usted imagínese lo que son 5.000 personas. Y como decía Jorge, no solamente, acá dice varones, pero se supone que solamente, no, sin contar, eran 5.000, pero sin contar la mujer y los niños. O sea que era una multitud. Yo digo, tomemos conciencia de lo que fue ese milagro. Y tomemos conciencia también de lo que es esto, ¿no? Lo que hace Jesús en este pasaje que leímos, acercarse a la barca con semejante tormenta, ¿no? Yo digo, en nuestra vida nosotros tenemos que creer estos milagros, porque Dios, porque Cristo hizo estos milagros y muchas veces los leemos a la ligera y decimos la alimentación de los 5.000 varones con los pancitos y los peces, pero no tomamos conciencia de lo que es real. Nosotros tenemos que creer esto. Tenemos que creer que Cristo caminó sobre el mar, pero no solamente caminó sobre el mar en un estado normal, ¿no? Sino en medio de la tormenta, en medio de la tormenta con un tremendo viento, Él caminó, Él caminó. Este milagro nosotros lo tenemos que creer. Esto que hace Jesús en este tiempo lo tenemos que creer, porque es muy importante. Tenemos que saber en quién creemos, ¿no? Dice, bueno, que venía caminando, se acercaba a él y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Yo quiero acotar en este pasaje que en el medio de la oscuridad, que en el medio del viento que sopla, que en el medio del mar, junto con las tremendas olas que se forman por consecuencia del viento,
Jesús te está diciendo en este tiempo, no temáis, no temáis, soy yo quien me estoy acercando, ¿no? ¿Y cómo se acerca Cristo, cómo se acerca Jesús en este tiempo? A través de la palabra, a través de la predicación, a través de la lectura de la Biblia, a través de una palabra que te da alguien, así se acerca Jesús. Dice, no temáis, no tenemos que temer, porque es Cristo quien se está acercando a nosotros, a nuestra vida en el medio de la tormenta, ¿no? En el medio de la tempestad. Dice, ellos entonces, dice el versículo 21, ellos entonces con gusto lo recibieron en la barca, a la cual llegó enseguida, ¿sí?, a la tierra donde iba. ¿Cómo tenemos que recibir a Cristo? Una vez que reconocemos y entendemos que Cristo viene a nuestra vida, ¿cómo lo tenemos que recibir? Con gusto, con alegría. ¿Cómo lo tenemos que recibir? De esa manera, con gozo, ¿verdad? Así lo tenemos que recibir, creyendo en que es Cristo el que se acerca a nuestra vida, pero con gozo y con alegría, ¿no? Dice, la cual llegó enseguida a la tierra donde iba. Yo estoy seguro que en el medio de la tempestad, o mejor dicho, en la barca donde nosotros vamos transitando nuestra vida en este tiempo, con Cristo, con Jesús en nuestra barca, a nuestro lado, es mucho más fácil transitar la vida, ¿verdad? Y enseguida dice que llegaron a la tierra donde iba. Yo creo que deben haber llegado en el tiempo que era necesario. O por ahí Cristo hizo otro milagro, Jesús hizo otro milagro, inmediatamente llegaron a la costa, yo no lo sé. Pero yo sí sé que enseguida podemos llegar a la tierra donde estamos yendo si Cristo nos acompaña en nuestra barca, ¿no? ¿Por qué? Porque una vida con Jesús es paz, una vida con Jesús es tranquilidad, es seguridad, es armonía. La vida con Jesús tiene todas esas particularidades, ¿no? Que no están cuando no estamos con Cristo Jesús. Entonces enseguida vamos a llegar a la tierra donde vamos. Pero porque el tiempo se nos hace corto, porque vivir con Cristo en nuestra barca es mucho más placentero el viaje, ¿no? Dice el 22, el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Vinieron después del otro día, al día siguiente, dice, ¿no? Algunos habrán ido a sus casas, o por ahí no, porque yo no sé, no puedo saber la distancia que había entre el lugar que se había hecho ese milagro de la alimentación y no sé qué distancia habría, pero algunos habrán ido, pero volvieron al otro día, ¿no? Volvían. ¿Con la intención de qué? De hacerle rey, como leíamos en el versículo 15, de hacerle rey. Venían a buscarlo. Vieron que los discípulos habían ido solos y que Jesús no se había subido con ellos en la barca, ¿no? Dice, pero otras barcas habían arribado a Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Dice, cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Se subieron a las barcas que estaban ahí y pasaron al otro lado también a Capernaum. Y llegaron, dice, y lo encontraron a Jesús y le preguntaron, Rabí, que quiere decir maestro, dice, ¿cuándo llegaste? Y a mí me llama la atención la respuesta de Jesús en el versículo 26, ¿no? No responde en forma directa a lo que ellos les están preguntando. ¿Cuándo llegaste? Jesús apunta al corazón de ellos y les contesta pensando en la intencionalidad que había en la pregunta, ¿no? Le dice, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y si ustedes me vienen a buscar, cruzaron al otro lado, vienen a Capernaum donde estoy yo, pero no vienen para ver o para considerar o sabiendo o entendiendo el milagro que yo hice del otro lado con los panes. Dice, no vienen por eso, vienen porque comieron, se saciaron y entonces vienen a buscar más comida, ¿verdad? Vienen a buscar más comida porque evidentemente era tener ese tipo de bendición en ese tiempo donde había tanta escasez. Comer un día y al otro día tener la posibilidad de seguir comiendo, y no es más que comían los que, además de saciarse, sino que sobraban, porque sobraban 12 canastas en ese tiempo. Y si ustedes están viniendo para llenarse la panza y no por los milagros que yo hice, ¿no? Y el 27 le dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual
el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Trabajad por la comida que perece, trabajar por la comida. Yo me acordaba cuando considerábamos, ¿se acuerdan en los devocionales anteriores, cuando hablábamos de cuando Jesús le ofrecía a la mujer samaritana del agua de vida, ¿no? Y en este caso le ofrecía agua por un lado a la mujer samaritana, y ahora a estas personas le está ofreciendo comida, pero no cualquier comida, no una comida que sacia al momento y que al otro día vas a volver a tener hambre. Él dice, sino por la comida que a vida eterna permanece, la vida eterna permanece. Siempre eso, ¿no? Jesús apuntando al corazón de la gente. Yo tengo la comida que a vida eterna permanece, ¿no? Y entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Estas personas le preguntaron esa, y él le respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿En quién tenemos que creer? En el que Dios envió. ¿A quién envió Dios? Envió a Jesús, ¿no? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Dice, trabajar por la comida no por la comida que perece, sino por la comida que vida eterna permanece. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Hasta acá hemos considerado la palabra, ¿no? Y qué bueno que nos pueda quedar esto, ¿no? Que nos pueda quedar esto en nuestro corazón. La forma que tenemos nosotros en este tiempo de hacer rey a Jesús en nuestra vida no es a través del estómago, no es a través de nuestras necesidades físicas, no es a través de nuestras necesidades materiales, no es a través de la falta de trabajo, no es a través de nada. Dice la palabra del Señor que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y sus justicias, y el resto de las cosas dice que serán añadidas a su tiempo. Buscar primeramente el reino de Dios. El reino de Dios no se logra a través del estómago. El reino de Dios se logra, logramos que Dios, que Cristo se haga rey en nuestra vida a través de la obediencia, a través de abrir nuestro corazón, de considerar y creer que Jesús es Hijo de Dios y arrepentirnos de nuestros pecados. Y es la única forma que tenemos hoy de hacer que Jesús sea Rey en nuestra vida. Que el Señor les bendiga mucho y que podamos considerar lo que hemos hablado, lo que hemos comentado, porque es tan importante, porque hay muchas personas que buscan a Dios, que buscan al Señor a través del estómago, a través de las necesidades, y es exactamente al revés, ¿no? Tenemos que hacer que Jesús sea Rey en nuestra vida a través de la obediencia, a través de reconocer de lo que nosotros somos, y de esa manera el reino de Dios va a venir a nuestra vida a través de su Espíritu Santo, y el resto de las cosas que Jesús, que Dios ya sabe que necesitamos, serán añadidas. Que el Señor les bendiga mucho.